Bueno, le he pedido al servidor, al diácono, que se encargue de esto por razones de que, de alguna manera, cuando nosotros lo reconocimos oficialmente como el regente misional de toda nuestra red, bueno, allí mismo también lo enviamos hacia Chile y ya Chile está funcionando bien, pero más allá de estas buenas noticias, yo le he pedido que él se encargue del Evangelio hoy, porque de verdad necesito, con gratitud, reconocer en toda esta congregación gente que comenzó a dejar que Dios rompiera la caparazón, ¿no? La clipots o conchas o caparazones, así se traduce, hay que romperlas para que se note el reino de Dios, que es comparado con una perla de gran precio. Así que tenés perlas de gran precio, nos dejamos llevar por las buenas noticias del Señor. Yo levanto también oración de consuelo para nuestro hermano Marco Fernández. Él ha enterrado ayer, si no me equivoco, Pastor Daniel, corríjame, a su mamá. Marco Fernández no está aquí porque está haciendo los 7 días que dice la Torá que hay que hacer. Y bueno, está allí, desde donde él está, tiene nuestra oración y nuestro consuelo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen a Marcos y lo aman? No viene mal ese mensaje, ese llamado. Hay gente que dice, ¿qué se hace? Es cuando más hay que visitar al doliente, ¿sí? La gente del mundo no visita, es cuando más hay que estar mandando mensajes, decir, puedo ir a tu casa, quiero tomar mates con vos, que me hables, que recordás bueno de tu mamá. Hay que hacer que en estos 7 días pueda recordar todo lo bueno de su mamá. Eso hace que el duelo no se convierta en un luto eterno, como la gente que no tiene esperanza, ¿sí? Gracias. Franco, vamos a orar. Le pido perdón a Joel que no oré por él, pero lo hizo bastante bien. Pero la verdad que vamos a orar. Bendito Abba, al mencionar un hermano que ha enterrado a su madre, nosotros queremos agradecer en este instante la vida. Y especialmente agradecer lo que nos estás enseñando a través del Evangelio. La fuerza de la vida viene por el rigor de una mujer que se animó a aceptar que vos le pusiste hijos en su vientre. Hoy te agradezco por cada mujer presente, que ya ha sido madre, las que ya están viendo a los hijos de sus hijos. Te agradezco por las mujeres solteras que se están guardando para el privilegio de bendecir generaciones. Te agradezco por las madres que no están, pero que en nuestra memoria sabemos que podemos decir gracias. Y al pedir por Marcos y su duelo, me sale pedir por tu presencia como madre, la Shejina, que venga tu presencia. E igual que una madre cuando envuelve a un bebé, nos envuelve ahora con la buena noticia que este varón va a proclamar. Que al envolvernos, la palabra que Él nos dé sea como lo que enseñé esta mañana, la leche no adulterada, la que anhelamos y deseamos como niños tuyos. Papá, que tu Shejina llene a este varón del Espíritu Santo, que su boca al abrirse solo tenga palabras de abundante esperanza en la vida eterna que tenemos por Yeshua. Yeshua, tu Hijo, es nuestro Evangelio. Bienvenida sea la buena noticia que desde ese Evangelio este varón proclamará. Amén. Gracias, apóstol. Shalom, amados, los bendigo. Qué lindo es volvernos a encontrar, volvernos a ver. Y como he dicho en otras ocasiones, nunca hay que darlo por sentado, porque uno nunca sabe realmente cuándo va a ser la última vez que lo vean o que veamos al que tenemos al lado. Así que aprendamos a ser agradecidos de eso. Y dicho sea de paso, les mando saludos de los hermanos de Santiago de Chile, que valoran mucho el poder estar reunidos y anhelan el tener una congregación como esta. Entonces valoremos el poder congregarnos. Bueno, amados, esta semana, en paralelo con la Parashá Yitro, nos tocó continuar con el Evangelio de Marcos. ¿Amén? De Lucas, vamos bien, ya empezamos, me quedé con Marcos, con el hermano Marcos. De Lucas, vamos bien, Bien, estuvimos viendo desde Lucas 10:1 al 11:54. Yo quisiera que empecemos sino viendo realmente una de las partes que me llamó mucho la atención, y agradezco que el apóstol haya puesto en el canal de Telegram la explicación de si son 70, si son 72 los enviados. ¿Quién pudo escuchar ese audio? Con atención, con amor, con paciencia, con benignidad. Bien. Bueno, perfecto. Ahí explicaba quien estaba en ese audio que la versión tradicional, la Reina Valera, que es la que yo tengo, dice 70 que fueron los enviados. Ahí lo vamos a leer. Pero que
otros manuscritos y que en realidad, y que eso es lo que han tomado las versiones más modernas, como la NBI, la NTV y otras, dice 72. Entonces, bueno, da toda una explicación que no voy a repetir, porque para eso está el audio en el grupo, pero me pareció más acorde coincidir con lo que este varón decía, de que le parece a él que es mejor pensar en 72 más que 70, es lo que decía el original. Y ahora cuando explique ciertas cosas que el Eterno me permitió conocer, van a entender por qué me incliné más por 72. Quisiera que leamos primero Lucas 10, del 1 al 12. ¿Ya están ahí? Perfecto. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, Shalom o paz sea esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan enfrente, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Y ahora vamos a pasar, aquí mismo, en este mismo capítulo, a los versículos 17 y 20, al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, si son 72, son 36 pares de discípulos. Que pensemos que, interesante para verlo para nuestro ministerio, para nuestra vida, eran aldeas donde luego iba a caminar Yeshua. Y son 36 aldeas. O sea, 36 aldeas, porque si eran aldeas, se entiende de que es un par de discípulos por aldea. Entonces, pensemos en la cantidad de lugares que son eso y cuánto nosotros realmente, como una especie de introspección como ministerio, si hemos pensado en 36 localidades. 36 localidades sobre las cuales orar, sobre las cuales ir, sobre las cuales misionar. 36. Ahora, tomando este número, el 36, no es para la quiniela, no es para que lo usen para apostar, hermanos, pero mantengámoslo en mente. ¿Por qué? Porque yo sobre este número, el Eterno me permitió aplicar gematría. No es que yo sepa de gematría, y aclaro para quien no sepa, las letras hebreas tienen un valor numérico. ¿Sí? En la antigüedad no se usaban las letras para escribir, para escribir palabras, pero a su vez se usaban como números. Esto lo digo para Sergio, que está por primera vez. En el hebreo se usaban también como números, es decir, que cada letra tenía un valor. Por ejemplo, la primera letra, que es la letra Aleph en hebreo, tiene valor 1. Entonces, si nosotros sumamos las letras de una palabra, nos da un valor, un número. La gematría es básicamente una disciplina que, tomando esos valores, busca en las escrituras otra palabra que tenga o frase que tenga el mismo valor y, con discernimiento, los relaciona a esos dos conceptos y toma o saca nuevos mensajes que están disponibles en las escrituras con estos conceptos. ¿Sí? ¿Se entendió o los mareé mucho? Bien. Yo no sé de gematría. Realmente hay que saber bastante para tomar todos los secretos que tiene esta disciplina, que es muy interesante. Pero, tomando este valor, hay sitios web donde están cargados, gente que ha hecho muchos estudios sobre esto y ha cargado por valor las distintas palabras que tienen ese valor. Entonces yo hice eso y busqué el número 36. ¿Sí? Y entre otros conceptos, pues son varios los que involucran a esta cifra, está el brillar o ser brillante. Repitamos todos, brillar, ser brillante. Y también cubierta exterior del tabernáculo. Ahí no hace falta repetirlo, pero sería la parte visible a lo lejos del tabernáculo.
Bien, entonces tenemos brillar o ser brillante y cubierta exterior del tabernáculo. Entonces, si pensamos en estos dos conceptos, uno tiene que ver con la luz y otro tiene que ver con la adoración, con el sacerdocio, podríamos pensar que la idea es que nosotros, si hemos nacido de nuevo en Yeshua, en el ungido, en Cristo, debemos manifestar el reino de Dios. Y esto tiene que ver con ser un tabernáculo, ser un templo que lleve la luz del Señor al mundo. Es decir, seríamos un templo andante que lleva la presencia del Señor a donde sea que va. Bien. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo mostramos su luz? Porque si no queda todo como muy bonito. Sí, tengo que llevar la luz del Señor. Bueno, sí, pero vamos a cuestiones más prácticas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Me enchufo? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? ¿Me cargo con energía solar? ¿No? ¿Cómo sería? Entonces, en esta misma porción de los evangelios, el maestro nos habla de el ser luz y el de tener luz. Vamos, por favor, a Lucas 11, del 33 al 36. ¿Están ahí? Era dar vuelta una hojita, así que... Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. Ahí, perdón, que interrumpa el evangelio, pero hago una aclaración porque tuve que buscar que era un almud también. Un almud es, pero casi ya no se usa, una unidad de medida que se usaba en la antigüedad, que es básicamente como una especie de cajoncito de recipiente donde se le ponían generalmente medidas de peso, también de líquidos, pero principalmente de peso. Entonces, por ejemplo, un almud de trigo. Entonces se llenaba ese recipiente y se usaba como unidad de medida. ¿Bien? Entonces, para los términos prácticos de nosotros, sería como un tachito. ¿Sí? Cuando leemos ponemos al lado tachito. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Fíjense qué interesante, porque respondiendo a la pregunta de cómo mostrar su luz, tiene que empezar por nuestros ojos. Nicolás lo dijo, ¿no? De que parte de la santificación es cómo miramos. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, sí, los hombres babosos cuando van por la calle que seguro miran a un... Sí, pongámosle que es parte, sí, pero también es cuando entramos y dicen, ay, mirá cómo se vino vestida esa. Toma pa' vos. Pero también tiene que ver con cosas aún más difíciles de cambiar. Y lo digo en primera persona, más difíciles de cambiar para mí, que sería, por ejemplo, cómo me veo a mí mismo. Porque si yo me veo mal a mí mismo, también hay tinieblas. Si yo no tengo lo que en hebreo es que el Pablo ha enseñado, Ajin Tov, ojo bueno, hacia mí mismo, yo mismo bloqueo al Eterno. Porque es como que yo le dijera, yo si el Eterno me dijera, tenés que llegar hasta el portón. No, pero yo puedo llegar hasta la tercera, cuarta fila, más de eso no, pues yo no. Yo estoy bloqueando al Eterno. Entonces, la forma en la que me mire a mí mismo también lo puede limitar o no. Y de ahí, obviamente, está el cómo vemos a los demás. Y también cómo vemos las circunstancias de la vida. Sobre todo las circunstancias inesperadas y en principio negativas. O sea, no sé, vamos andando y se nos rompe el auto. Nos deja a mitad de camino. Y ahí tenemos una opción, que es o soltar un abecedario de palabras no tan gratas, digamos, que no serían para la gematría, o considerar de que también eso provino del Señor y algo bueno va a traer para mí. Lo cual no significa que uno no se caliente más que el auto, tal vez, ¿no? Pero sí tomarnos las cosas de otra manera. Entonces, volviendo al primer punto, y para no extendernos, la primera tarea que nosotros tenemos a la hora de poder ser este reinado de sacerdotes que manifiesta el reino de Dios es aprender a tener un ojo bueno, a mirar el potencial que Dios ha puesto en nosotros, en las circunstancias y en las personas que nos rodean, nos caigan o no nos caigan bien. Porque esto tampoco significa ser iluso y pensar que todas las personas irradian bondad y que no tengo razones para que alguien me caiga mal. Pero aún así, hacer el esfuerzo de que incluso a la persona que me es más fácil ver lo negativo, hacer el esfuerzo de ver el potencial que ha puesto el Eterno. Entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo eso,
nosotros mismos nos vamos iluminando. Eso no lo digo yo, lo dice acá. Pero también, y acá esto va muy de la mano con lo que enseñó el apóstol en el aula, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir la Torá con poder, como Yeshua. Porque muchas veces el apóstol lo ha hablado y en conversaciones con hermanos lo hemos dicho, incluso con los hermanos de Chile, de que es muy bueno anhelar la unción que en otros tiempos manejábamos, el poder que fluía del Espíritu Santo a través de nosotros, pero la pregunta es el para qué lo queremos de vuelta, por una cuestión de satisfacción personal, como si fuera un consumo de un estupefaciente espiritual, para sentirme bien y decir, wow, ¿no? Una cosa así, o creerme superior a otros. No, hermano, ¿sabe qué? Escúcheme, yo hablé en tailandés. No me pregunte cómo sabía que era tailandés, pero era tailandés. Y conmoví al hermano ese que vino nuevo, que es chino, pero no importa, entendía tailandés. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué jactarnos? No, pero es sí creer en las lenguas que fluyen cuando el Espíritu Santo así lo quiere, pero también entender de que la unción que nosotros debemos anhelar es para vivir la instrucción del Eterno plenamente. Porque si no, es recibir unción para después manosearla con acciones que son contrarias al Espíritu. Pero tampoco podemos vivir la Torá sin poder, porque vivir la Torá, la instrucción del Eterno, sin poder, es más de lo mismo y no cambia nada. No le sirvió a Israel. No le sirvió a Israel, porque si no, no hubieran necesitado un Mesías. Entonces, tenemos que volver a vivir la Torá como Yeshua la vivió. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo sé que esto que usted está diciendo está avalado escrituralmente? Yo les pediría que vayamos, por favor, a Shemot o Éxodo 31:18. ¿Llegaron? Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Recalco, con el dedo de Dios. ¿Y esas tablas qué eran? ¿Qué tenían esas tablas? Las 10 palabras, la Torá, ¿sí? El decálogo, lo que el cristianismo ha llamado incorrectamente los 10 mandamientos. Ahora volvamos a Lucas, por favor. Lucas 11, del 17 al 20. Pero para no extenderlo tanto, voy a explicar yo el contexto. Él acababa de sacar un demonio, entonces algunos de los que estaban presentes lo cuestionan en sus pensamientos, porque los cobardes siempre hacen eso, cuestionan en los pensamientos o así subliminalmente, pero no de frente ante alguien que tiene autoridad espiritual. Entonces, él, conociendo los pensamientos de ellos, ¿cuáles eran esos pensamientos? Que él sacaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces, él les dice que un reino dividido contra sí mismo, estoy parafraseando, no puede persistir. Entonces, si Satanás expulsa a demonios por él mismo, su reino está por caer entonces. Entonces, habiendo hecho ese contexto, leo el versículo 20. Lucas 11:20 voy a leer. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Repito, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. O sea que el dedo de Dios es un hebraísmo, es una forma literaria del hebreo de referirse a la Torá, porque claramente vimos que fue escrita por el dedo de Dios. ¿Sí? O sea que él expulsaba demonios, no porque gritaba cada vez más fuerte, sino porque sabía vivir la Torá con el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados, ¿a qué conclusión quisiera que lleguemos, y que es a donde el Eterno me condujo? Que es que el propósito del Eterno es enviarnos con poder a hacer luz para las naciones. Pero para eso debemos despabilarnos, debemos despertarnos y decir quiero, pero no solo decir quiero, sino hacer como hizo justamente Yitro, entendió y accionó. Entonces, hermanos, y con esto quisiera compartir brevemente el testimonio de mi esposa y mío, que no pasa porque, bueno, está de maestra jardinera, de la experiencia de ir a Chile. La verdad, los hermanos allá nos dijeron algo que fue clave. Ténganos paciencia, porque no es lo mismo aprender de manera virtual que estando congregados. Esto es para también quien a veces por cualquier cosa falta a la mesa. Falta esta convocatoria. Ellos me dijeron eso. Y estando allá, nos agradecieron, y esto no es para envanecerse uno, sino para la gloria del Señor,
Nos dijeron, gracias por habernos activado. Entonces, fíjense qué importante esto de ir para allá. De ir, en este caso fue a Chile, pero cuando estuvimos, porque nosotros estuvimos unos 10 días misionando en Santiago y luego nos tomamos unos días de vacaciones con ellos, 400 kilómetros al sur, yendo hacia la parte patagónica de Chile, que es precioso. Pero estando en un río, el Señor a mí me habló con algo de la naturaleza. El río evidentemente en algún momento había tenido más caudal y repentinamente, seguramente por el calor, había bajado ese caudal. Entonces habían quedado grandes charcos entre las piedras. Esos charcos no tenían conexión con el río ya, pero ahí había peces chiquititos. Y el Señor me hacía ver esos peces y me dio pena, porque esos peces van a morir, salvo que hubiese un cambio climático fuerte, pero van a morir. ¿Por qué? Porque al estar en el charco, ellos están cómodos, van, vienen, están tranquilitos en su zona, no hay depredadores porque están solitos, pero minuto a minuto se les va agotando el oxígeno. Y no solo eso, como es un charco y el agua no fluye, y abajo eran piedras, con el sol se va calentando esa agua. O sea que cada vez se va volviendo más inhabitable para esos pececitos, ¿sí? Entonces, el Eterno me hacía pensar en nosotros y en nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort puede llamarse mi casa, mi trabajo, puede llamarse llenarme de actividades que supuestamente son para Dios. Pero cuidado, porque eso también es un autoengaño, porque tal vez, el Eterno a uno le ha dado un llamado, por ejemplo, hacia ir hacia tal lugar, o hacia ejercer un ministerio de determinada forma, pero como uno tiene miedo, como a uno le cuesta cambiar cosas o lo que sea, dice, no voy a ir hacia esa ciudad porque no sé, qué sé yo, pero no, me pongo a limpiar acá, me pongo a hacer un proyecto, me pongo a ir, me pongo a esto, me pongo a lo otro, ahora que me han dado tal cargo, ¿cómo voy a ir a esa ciudad? No, si yo tengo este grupo conmigo ahora que está. Entonces, cuidado, porque la zona de confort puede ser engañosa también en ese sentido. Me lo digo a mí mismo, que estando allá, me di cuenta de algo que quisiera aconsejarles a cada uno de ustedes, y es que no estén en modo pasivo cuando están acá, sino que piensen, si yo tuviera que hacer lo que está haciendo el apóstol, lo que está haciendo el pastor Daniel, lo que está haciendo la pastora Nicolasa, ¿sabría hacerlo? Tal vez no. Y si tuviera que explicarle a alguien por qué hacemos determinado rito, ¿tengo cómo explicarlo escrituralmente? Tal vez sí, tal vez no. Y todos esos planteos, a que no saben dónde me di cuenta, estando en Chile. Cuando los hermanos me preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Pero bien, o sea, lo preguntaban con buena actitud para aprender. Y claro, y uno es como que se pone a prueba y dice, esto lo sé, esto lo tengo que investigar, esto lo investigué, esto lo sabía, pero lo tengo que recordar. Entonces, amados, no estemos en una posición cómoda. Incomodémonos a nosotros mismos, o mejor aún, dejemos que sea el Espíritu del Señor el que nos incomode y nos desafíe, porque si no, amados, ¿de qué sirve la vida? Y esto lo digo con desesperación porque me lo digo a mí mismo. ¿De qué sirve la vida si es solo un transcurrir pensando en ganar más dinero, en ser un buen esposo, en casarme con quien me quiero casar? No, yo ya me casé y la amo. Pero en criar a mis hijos, en ser un buen abuelo, en lo que sea. Y se fue la vida. Y de repente miramos para atrás y dijimos, como dice Eclesiastés, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, miro para atrás y digo, ¿para qué viví? ¿Para qué viví? Transcurrir, reproducirnos y morir, eso lo hace un perrito, lo hace un gatito, lo hace. Pero está perfecto porque para eso lo hizo el Señor. Ahora, si alguno de los que está acá presente piensa que eso es la vida que tiene que tener el ser humano, yo le recomiendo que conozca a Cristo. Si usted cree que nació para ganar dinero, estar cómodo y esperar así sentadito lo más cómodo posible la muerte, o que el Señor venga, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque si en verdad uno estuviera esperando que el Señor viniera, no estaría de brazos cruzados. Y hermano, yo le diría, no sé si es mi hermano, o sea, realmente conozca al Señor. El verdadero Cristo nos envía. Y en esto yo quisiera que oremos. No voy a hacer que se pongan de pie porque podría ser muy emocional. Para decir, no, me voy a poner de pie, porque si no me pongo de pie van a decir que... No. Cada cual acepta o no este llamado en su interior. Pero sí los voy a invitar a orar. Y que justamente pensemos esto. ¿Para qué me quiere el Señor? Esta semana hablaba con una persona que me decía esto. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mí en el ministerio, pero no sé cuál. Yo le digo, bueno, qué bueno, deja que el Eterno te guíe a saber cuál. Entonces, amados, simplemente esto. Dejemos que Yeshua nos envíe y cambiemos nuestra manera de mirarnos a nosotros
y a la vida misma. Amén. Papá amado, te damos gracias, Señor. Gracias te damos y toda la gloria te damos a ti, Señor, porque todo lo que nosotros pudiéramos pensar correctamente no viene de nosotros, sino viene de tu Santo Espíritu hablándonos a través de la Escritura. Amado, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por Yeshua, porque solo en Él tenemos salvación. Pero no solo salvación para la condenación venidera, sino salvación de una vida absurda. Gracias te damos, eterno Dios, por habernos salvado de una vida vana, de una vida absurda. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos dejado adormecer. Te pedimos perdón si nos hemos dejado dormir en nuestras vanidades, en nuestras preocupaciones, en nuestra comodidad. Te pedimos perdón por nuestra comodidad. Y te decimos, y esto lo dice cada uno el que lo quiera, Señor, hazme libre. Señor, heme aquí. Envíame. Despiértame. Dame unción y dame un buen ojo para manifestar tu luz a las naciones. Y ahora no repitan. Padre, gracias te damos y simplemente te pedimos que sea tu Espíritu Santificador sellando esto y guiándonos a 6 días de transformación del mundo. Gracias te damos en Yeshua el ungido. Amén.